tercera... Ese es del 6. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Colegas congresistas, se pone en debate para la aprobación del predictamen de insistencia del autógrafo de la ley de la carrera de los trabajadores del Poder Judicial. Tienen la palabra los señores congresistas al respecto. Presidente. Sí, presidente, yo hice un pedido igual que otros colegas que este proyecto por insistencia no estaba en agenda, no se estaba cumpliendo el proceso y lo habíamos solicitado que lo veamos la próxima semana. Pero también a la vez es muy importante, ¿por qué, presidente? Porque justo está aquí la representante de la OMA, porque no se ha considerado en este proyecto y es muy importante y quisiera que ella, que es la responsable de la OMA, sustente técnicamente por qué es necesario incluir este punto y la próxima semana votarlo, porque definitivamente tenemos que insistir en este proyecto. Exacto. Gracias, presidente. Participo en la opinión de la congresista Milagros Salazar. Este es un proyecto bastante importante que requiere reflexión y explicación. Muchas gracias. Presidente, es un proyecto que no está en agenda. En todo caso, que se reprograme para la próxima sesión. Yo creo que acabamos de aprobar, si usted no se da cuenta, con todo el respeto que se merece, he puesto a consideración de que el punto 6 se trataba. Y he dicho los que están de acuerdo y todos han estado en silencio, claro. No ha habido oposición. Entonces, mi forma creo que es la más correcta. Entonces, en este momento yo creo que no tenemos inconveniente, salvo algún colega tenga inconveniente en escuchar 5 minutos a la OJMA, y si es que hay algún representante también del otro proyecto, que es el Poder Judicial, puede hacerlo. Claro. Que pase, ahí está la doctora. Invita a la doctora que pase a tomar asiento acá, por favor. La doctora, por favor. Le voy a agradecer un poquito. Presidente del Poder Judicial, nadie puede sustentar oficialmente. ¿Y quién lo va a sustentar? Simplemente está Un pedido Milagros, segundo pedido. No. La doctora Ana María Aranda, presidenta de OJMA. Muchas gracias, muy buenas tardes, señor presidente de la comisión, Justiniano Apaza, señora vicepresidenta, secretaria de la comisión, señoras y señores congresistas. En primer término, quiero expresar mi agradecimiento a la comisión, especialmente a la congresista Milagros Salazar, por permitir a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial estar aquí ahora para dejar en claro la posición institucional que tenemos como órgano disciplinario del Poder Judicial en relación a esta autógrafa de ley que trata sobre los deberes, derechos de los trabajadores del Poder Judicial, fundamentalmente de la exclusión de la ley Servir de los trabajadores, punto en el cual nosotros no tenemos ninguna observación y únicamente en nuestra presencia aquí, señores y señoras congresistas, se debe al aspecto disciplinario que contempla la ley de la carrera del trabajador del Poder Judicial. Y en base a lo siguiente, esta ley tiene un aspecto relativo al régimen disciplinario y esto significa que de acuerdo a la forma como se ha votado y como aparece en el texto de la ley, se están dando disposiciones que en verdad excluyen a la Oficina de Control de la Magistratura de hacer esta tarea disciplinaria a los auxiliares jurisdiccionales. El Poder Judicial tiene dos clases de trabajadores. Trabajadores que apoyan directamente la labor de los jueces, son los trabajadores, los servidores jurisdiccionales, y también tiene otro grupo de trabajadores que son 100% administrativos. Por ejemplo, secretarios, choferes,
médicos, etcétera. Entonces, ¿cuál es en realidad la posición que tenemos como órgano de control? Que si se promulga la ley de la carrera en los términos en que ha sido redactado, va a significar que el órgano de control ya no pueda hacer uso de su potestad disciplinaria respecto a estos servidores jurisdiccionales. Y estos señores, en realidad, hacen un trabajo de apoyo a la función jurisdiccional. Cuando un juez tiene que resolver un proceso judicial, necesita, y esto por disposición legal, del secretario, del notificador, del especialista, de quien haga las actas, de quien notifique, quien custodie el expediente, quien le dé cuenta al juez de los escritos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros dejamos de que la ley se promulgue tal como está, sin hacer ninguna corrección y ninguna precisión, en el futuro los auxiliares jurisdiccionales no van a poder ser supervisados por nosotros, y esto es bastante grave, porque conocemos muchos casos de irregularidades funcionales de los auxiliares, y precisamente lo que no queremos es que esta situación en realidad se desborde. También es verdad, y esto para conocimiento en general, de que el Poder Judicial tiene muy buenos jueces y muy buenos servidores jurisdiccionales, los cuales siempre van a tener nuestro respaldo, nuestro reconocimiento. Pero los casos en donde se cometen graves irregularidades, como es mutilar un expediente, por ejemplo, desaparecer folios, cobrarle a la litigante, acosarla a la litigante, perder certificados de consignación, etcétera, esos actos no pueden ser tolerados. Y el órgano de control lo viene combatiendo y está dando resultados. Nosotros tenemos acá algunas estadísticas y en el año, ¿me puede pasar? En el año 17, la Oficina de Control de la Magistratura, que tiene una competencia a nivel nacional porque visita todos los órganos jurisdiccionales del país, ha detectado casos y ha podido hacer intervenciones. Porque el trabajo nuestro no es solamente apersonarnos cuando ya se produjo la falta, sino actuar desde antes, revisando expedientes, revisando el despacho, viendo qué cosa está marchando mal para corregirla, para iniciar las investigaciones disciplinarias. Entonces, señores congresistas, señoras congresistas, este tema sí es importante. Yo quiero agregar de que la ley, conforme se ha aprobado, tenemos aquí que sí tiene que ver con el tema jurisdiccional, porque hay un poquito de confusión cuando se afirma de que esta ley deja a la oficina de control que actúe, que no le va a quitar potestades. Eso no es así, porque la ley, acá si vemos el artículo 54 de la ley, dice, se configuran como faltas graves, letra A, causar grave perjuicio en el desarrollo de incidencias y diligencias del proceso o en la realización de actos procesales. B, admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales. Artículo 55, faltas gravísimas. Aceptar de los litigantes o sus abogados o por cuenta de ellos donaciones. Esto es tema de corrupción. Ocasionar grave perjuicio en la tramitación de los procesos. Esto de acuerdo al artículo 55, inciso L. Y ahora, ¿quiénes son las autoridades de acuerdo a la ley aprobada? Del procedimiento administrativo disciplinario. Artículo 56, letra A, el jefe inmediato del trabajador. B, el jefe de recursos humanos, el titular de la entidad. Y en segunda instancia, la comisión de procesos administrativos conformado por un representante de los trabajadores, un representante de la unidad orgánica donde se produce la falta y un representante del Poder Judicial. Señores y señoras congresistas, la oficina de control, de acuerdo a este texto, no puede participar en ninguna investigación disciplinaria de aprobarse la ley, de promulgarse la ley tal como figura aquí. Lo que nosotros pedimos a ustedes tengan a bien considerar de que este texto en la parte del régimen disciplinario debe ser precisado. Debe ponerse que la Oficina de Control de la Magistratura debe continuar haciendo esa supervisión disciplinaria para que pueda ejercitar todas las facultades contraloras que le corresponden. Entonces, nosotros quisiéramos pedirles a ustedes de que tengan a bien considerar este aspecto, porque no podemos permitir que la impunidad se abra paso. No sería dable de que los jueces y juezas de control vayan a los despachos de los jueces, revisen a los jueces, pero la labor de los auxiliares, de los secretarios, sea intocable, porque quienes, si entra en vigencia esta ley, quienes
serían los llamados a investigar estas irregularidades de los auxiliares jurisdiccionales no va a ser el órgano de control, sino va a ser el área administrativa. Y el área administrativa, primero que no tiene la experiencia que tiene la oficina de control, el órgano de control en el Poder Judicial tiene muchos años ya. Nosotros tenemos un alcance a nivel nacional, todo un equipo que interviene, que hace operativos, podemos disponer medidas cautelares, separamos a los malos servidores mientras investigamos y tenemos resultados también. Ahora, solamente unos ejemplos, nosotros hemos intervenido en lo que va de los últimos meses, poniendo medidas cautelares a los secretarios, a los auxiliares, por ejemplo, en temas de acoso sexual, contra litigantes, casos graves de pérdida de expedientes, y el expediente al perderse tiene que rehacerse, y estamos hablando de tiempos, demora a los litigantes, solicitud de dinero, direccionamiento, ingresan una demanda para mandarla a un juzgado más o menos conocido. Entonces, todas estas irregularidades verdaderamente han sido detectadas por nosotros y por eso es que el órgano de control debe continuar. Y finalmente, si entrara en vigencia este texto aprobado, tendríamos que las investigaciones que tiene el órgano de control en la actualidad prescribirían muchas de ellas, porque el plazo de prescripción que está dando esta ley para las investigaciones disciplinarias es solamente de 1 año. Actualmente es de 4 años. Entonces, tenemos de que se vendría una situación muy negativa. Creo que la idea de todos nosotros es hacerle fuerza, parar estos actos absolutamente irregulares, no tolerancia a la corrupción, y eso es lo que venimos haciendo en la Oficina de Control. Gracias, señores congresistas. Le agradecería muy personalmente que nos haga llegar cuál es el articulado que propone, por favor, a través de Secretaría por escrito y confirma. Bien, señor congresista, ¿cómo no? Lo Mientras vamos a hacer nosotros, así. colegas parlamentarios... Una pregunta que quisiera hacerle. ¿Le puse una pregunta? Sí, No, ya terminó, creo, ¿no? claro, vamos a entrar a debate, pero sí. No, para eso. Más bien hay que darle tiempo para que arme su texto. Por eso, colegas, Sí, por eso quisiera una pregunta. ya, Quisiera hacerle. Lucho Le pedí primero. Lucho. Sí, presidente. Presidente, aprovechando la presencia de la presidenta de la OMA acá, quisiera preguntarle si dentro de este régimen de la carrera judicial, si dentro del proceso disciplinario está la sanción de la multa de descuento del 5% de la remuneración. Señor congresista, en este texto se establecen varias sanciones. Y acá tenemos, en el artículo 51, habla de la destitución e inhabilitación, de la suspensión, de la multa económica del trabajador de la carrera hasta un máximo del 5%, de la amonestación escrita y la amonestación verbal. Esas son las clases de sanciones que sí contempla la norma. ¿Perdón? Evitemos diálogos. El colega Sí. Johnny Escano. Presidente, muchas gracias. Indira. Hemos escuchado a la doctora, tanto en la bancada de mi partido como ahora, y su exposición obviamente es razonable. Sin embargo, tengo a los trabajadores también acá indicando de que en la ley orgánica del Poder Judicial, el artículo 102 les permite intervenir en procesos de investigación por actos de presunta corrupción. Y eso conllevaría que, habiendo ese dispositivo, no habría necesidad de hacer ninguna corrección en este dictamen. Quisiera escuchar eso porque los trabajadores están dando otra versión. ¿Cómo ¿Qué no, nos podría congresista? decir, doctora? ¿Cómo no? Y muchas gracias por su pregunta, porque precisamente... Perdón, doctora, no se puede hacer uso de la palabra mientras no se le dé. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, tenemos la ley de la carrera. El artículo 102 establece las facultades que le corresponde a la Oficina de Control, que es supervisar el comportamiento de jueces y de auxiliares jurisdiccionales, ¿correcto? Ahora, esta ley que está promulgada por el Pleno del Congreso, que obedece a los proyectos de ley 1862 y 2158, está modificando la ley de la carrera
específicamente en lo que es las potestades que tiene el órgano de control. ¿Y por qué lo modifica? Por dos razones. Porque trata de un tema específico que es la función disciplinaria que está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por otro lado que esta ley tiene un tratamiento totalmente opuesto a lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, de tal manera que esta es una modificatoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si se modifica la Ley Orgánica, el artículo 102 y siguientes, entonces el órgano de control ya no va a poder intervenir, porque quienes intervendrían ante infracciones tendrían que ser estas autoridades que señala el artículo 56. Por eso es que nosotros decimos, no puede haber retroceso. Esta es una modificatoria, no obstante que no diga ley orgánica, esta es una modificatoria a la ley orgánica del año 93, de los artículos 102 y siguientes, de tal manera que sí es una modificación, porque hemos dicho, señor congresista, señoras y señores congresistas, de que las faltas que se establecen en esta nueva ley tienen que ver con la función jurisdiccional. Acá hay varios artículos, por favor, quisiera que cuando lo tengan a bien. El artículo 53, por ejemplo, dice de que son faltas estipuladas en esta ley nueva, por ejemplo, infringir las obligaciones de los secretarios de sala, infringir las obligaciones de los relatores de sala, infringir las obligaciones de los auxiliares de juzgados. Entonces, si esta ley nueva está diciendo que son infracciones las previstas en la ley anterior de carrera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, está modificando la ley. Entonces, esa parte sí, señor congresista, señores congresistas, le pedimos tengan a bien verlo con detenimiento. Y además, en el sentido que va la Oficina de Control, también se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo pidió expresamente al presidente de la República que observe esta ley aprobada porque se está dejando de lado las potestades de la Oficina de Control. Lo mismo lo ha hecho los colegios de abogados, la Federación Latinoamericana de Magistrados y una serie de organizaciones que están preocupadas por la buena marcha del Poder Judicial. Además, precisar aquí la intervención del órgano de control en esta ley nueva, lo que va a hacer es clarificar las cosas, en la medida de que las faltas disciplinarias son de carácter jurisdiccional. Y si son de carácter jurisdiccional, el ente llamado a supervisarlos y a controlarlos es el órgano de control de la magistratura, como lo venimos haciendo hasta la fecha. Gracias, se le agradece por su intervención. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, esto ha sido subsanado en el dictamen correspondiente, porque de acuerdo al Ejecutivo se ha hecho la observación siguiente. ¿Por qué no está este texto que debe decir? La Oficina de Control de la Magistratura es competente para conocer el procedimiento disciplinario de los trabajadores jurisdiccionales, el cual se rige conforme a las normas establecidas en el Reglamento Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial, RA 22.7.2009, Poder Judicial, Reglamento de Organización y Funciones RA 24.2.2015, CE, Poder Judicial, y en el Reglamento del Procedimiento Disciplinario RA. Esto significa de que va a ser en la parte complementaria. Con eso no hay debate. Sí. Gracias, presidente. Una pregunta a la señora jefa de la OCMA por su intermedio. Entiendo que se está hablando en todo caso de un cruce de competencias, ¿no es cierto? Para precisar mejor y para que esta comisión pueda analizarlo posteriormente, si pudiera precisar, además del artículo 56, en el que se señala que no está o que se estaría excluyendo a OCMA del proceso de sujetos o autoridades de procedimiento disciplinario, es conocer específicamente, de acuerdo a lo que dice el artículo 43 de los sujetos disciplinables, cuáles serían además estos trabajadores que tendrían que ser, en todo caso, reincorporados a la facultad que OCMA tendría
disciplina. O sea, ¿cuáles específicamente son estas labores jurisdiccionales que ustedes están refiriendo? Porque usted comprenderá que la ley es bastante amplia y abarca un conjunto de labores y trabajadores dentro del ámbito judicial que supongo que no todos entran dentro de la competencia de OCMA. Entonces, para tener una mayor claridad en el debate, sería bueno que usted nos pudiera especificar eso. La palabra la doctora. Gracias, señor presidente. Señorita congresista, el artículo 53 de la ley aprobada dice sujetos disciplinables y dice, están sujetos al procedimiento disciplinario los trabajadores judiciales comprendidos en el artículo 1 de la presente ley en cuanto sostengan relación laboral con el Poder Judicial. Y de acuerdo al artículo 1 de la ley, dice lo siguiente. El objeto de la presente ley es establecer el régimen exclusivo para los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, de tal manera que cuando se trate de hablar de faltas administrativas, tenemos que quienes van a ser evaluados disciplinariamente por esta ley aprobada son tanto los trabajadores jurisdiccionales y los administrativos. El Poder Judicial tiene más o menos 13.000 trabajadores jurisdiccionales que trabajan directamente con el juez y más o menos unos 11.000 trabajadores administrativos. Entonces, estos dos grupos van a ser regulados por esta ley. Ahora, por lo demás, esta ley de la carrera del trabajador judicial regula el estatuto de los trabajadores, viendo los derechos, los ascensos, los méritos, que es una regulación específica para el personal del Poder Judicial, excluyéndolos de la ley Servir, y estableciendo una escala remunerativa. Estos dos aspectos son bien importantes y dejamos expresa constancia, como siempre lo hemos hecho, de que la Oficina de Control jamás ha objetado estos aspectos, que únicamente incidimos en el ámbito disciplinario, señores congresistas. Doctora, una vez más, así que puede retirarse de la reunión cuando usted lo vea conveniente, con todo el respeto. Colegas, estamos en la insistencia de este importante proyecto con el adicional de un artículo complementario donde se especifica justamente lo que el Ejecutivo nos observa, ¿no? Nos observa este artículo y nos dice lo que debe decir. Con esto no es allanamiento, quiero esclarecer. Es una posición de que no es insistencia. Podemos modificar, podemos agregar, no modificar el contexto de las observaciones. Entonces, con ese adicional, no es nueva ley, doctor, no es. El secretario técnico A ver, el secretario técnico que explique este caso. El secretario técnico. No. A ver, que haga el uso de la palabra el secretario técnico para que sea más claro la cosa. Sí, un momentito, para que tengamos elementos de juicio. Señores congresistas, presidente, hay un acuerdo de mesa, el Consejo Directivo, que establece el tema del ordenamiento de existencia, ya que en el reglamento del Congreso no está este tema. Y entonces en ese acuerdo del Consejo Directivo del Congreso de la República dice lo siguiente: allanamiento. El allanamiento se da cuenta, la Comisión acepta todas las observaciones formuladas por el Presidente de la República y modifica el texto originario del autógrafo según dichas observaciones. Para el trámite del allanamiento no cabe forma alguna de insistencia sobre ningún aspecto que hubiera objeto de observación. No es posible, además, alterar en la forma ni en el fondo la parte no observada del texto del autógrafo. La aprobación de un allanamiento requiere votación favorable en mayoría simple o la que la naturaleza de la observación del Presidente de la República exija. Con respecto a la insistencia, dice lo siguiente: la insistencia se configura cuando la Comisión rechaza las observaciones del Presidente de la República e insiste en el texto originario del autógrafo. Asimismo,
cuando aceptando parcialmente algunas de las observaciones, mantiene al mismo tiempo el texto originario de las otras disposiciones o artículos observados, ¿no? Entonces, Es clara la posición. Es cuando se hace una modificación parcial. Allanamiento cuando se hace un nuevo texto. Sí, entonces estamos en una insistencia. ¿Votamos por la insistencia o no? Salvo algún debate. Con este texto. Exacto, ya. Señor presidente, habría que ver el texto para poder ver si se insiste o no se Le voy a insiste. agradecer que lo lea. Y además, aquí los trabajadores quieren hacer uso de la palabra, quieren un minuto para Sí, exponer. ya no Sería está, mejor. ya no. Se le ha dado la oportunidad en su momento y no había quien lo sustente. Pero estamos aceptando esta situación que Con cargo a redacción. con cargo a redacción. Con cargo a redacción, ahí nomás. Ya. Pero señor, no, queremos saber pues qué es lo que se va a agregar, señor, porque Ya. si no, ¿cómo vamos a votar? Ya. Doy lectura al texto que se agregaría. La Oficina de Control de la Magistratura es competente para conocer el procedimiento disciplinario de los trabajadores jurisdiccionales, el cual se rige conforme a las normas establecidas en el reglamento disciplinario de los auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, R.A. número 227-2009-PJ, Reglamento de Organización y Funciones, R.A. número 242-2015-CE-PJ, y en el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, RAN 243-2015-CE-PJ. Es todo el texto. La palabra. Sí, el congresista Lescano dijo algo muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, agregar la OMA ahí, no me parece que es un cambio tan pequeño, ¿no? Porque es un cambio, dice, parcial, pequeño, ¿no? Entonces, porque de ser así, yo sería de la línea más bien que habríamos que allanarnos, ¿no? O sea, ¿por qué? No, por eso digo, o sea, quería que nos aclarara en todo caso el secretario técnico si esa modificación, por ejemplo, no es la OMA, va a ser realmente solamente una modificación parcial y procede. Ok. El oficio que nos contesta. Entonces vamos a votar por la insistencia o no insistencia. Perdóneme que revise de nuevo, ¿correcto? Mi modesto entender. Insistencia es persistir en el texto original. Eso entiendo yo por insistencia. Si usted me modifica una palabra o una coma, ya no es insistencia, señor. Es un proyecto nuevo. Usted acá lo que está aceptando es una observación del Ejecutivo. Sí, la está aceptando. La está aceptando. No es insistencia, pues. Que no es... Voy a dar lectura a lo que significa insistencia. ¿Qué es insistencia? La insistencia se configura cuando la Comisión rechaza las observaciones del Presidente de la República e insiste en el texto originario del autógrafo. Asimismo, cuando aceptando parcialmente algunas de las observaciones, mantiene al mismo tiempo el texto originario de las otras disposiciones o artículos observados. La aprobación de una insistencia requiere el voto favorable de más de la mitad. Es claro. Entonces vamos a votar quiénes están por la insistencia y quiénes no. Los que estén por la insistencia de este proyecto, sírvanse a levantar la mano. Sí, se acepta. Esta es la redacción que se va a tener. Entonces, ya, por la insistencia. Por mayoría, perdón, por unanimidad. Presidente, con cargo a redacción. A cerrar con broche de oro esta magnífica
pone en debate la aprobación del predictamen recaído en los proyectos de ley 1412, 2016, 1440, 2016, 1982, 2017, mediante el cual se propone modificar el artículo 2 de la ley 29409, ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de actividad pública y privada. Los señores congresistas se pone en debate el predictamen recaído en los proyectos de ley mencionados, el cual se propone modificar el artículo 2 de la ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de actividad pública y privada. Se solicita la intervención de los colegas que estén de acuerdo o en contra de este proyecto. La colega Milagros Salazar. Perdón. Saludar el proyecto de los colegas que han presentado y la relevancia que le dan a este proyecto. Yo solicitaría que se considere en el texto sustitutorio que ha tenido bien la comisión proponer los días calendarios, ¿no? Que se considere los días calendarios toda vez que si consideramos los días hábiles también afectaría la productividad, ¿no? Que se modifique días calendarios para poder modificar en el texto propuesto. Y también otro punto es considerar a la enfermedad congénita terminal o discapacidad severa, ya que considerarlo como se propone, la comisión se dejaría en el aire el supuesto cuando un recién nacido que tenga problemas terminales y congénitos estarían impedidos de tomar esta licencia, presidente. Gracias. ¿Alguna otra opinión, colegas parlamentarios? Entonces, ¿cómo los agregue? Perdón, la colega Indira Huil. Sí, solo para expresar mi respaldo a este proyecto, me parece que es una buena iniciativa que permite visibilizar que toda esta dimensión de responsabilidad familiar, obviamente, deberíamos empezar a incorporar en la legislación no solamente como una responsabilidad de las mujeres, ¿no? Que por mucho tiempo hayamos tenido únicamente la licencia por maternidad, obviamente para las mujeres. Ha hablado pues de que en la sociedad se entendía que la responsabilidad familiar era únicamente para nosotras, cosa que ya el cambio en la sociedad se está claramente evidenciando que no es así. Así que creo que este proyecto habrá que explicarlo bien además al conjunto de la sociedad. Seguramente habrá quienes no lo entenderán inicialmente, pero evidentemente va a entrar a cumplir una responsabilidad muy importante, que es este cambio en las mentalidades dentro de las familias también. Así que me parece muy importante que se apruebe. Muy bien. Gracias, presidente. Bien. Con todos los agregados de la colega Milagros Salazar, se va a llevar al voto. Los que estén de acuerdo con este predictamen, con los agregados de Milagros, sírvanse, levanta la mano. Aprobado por unanimidad. Señores congresistas, no habiendo para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, espera la aprobación del acta. Si están de acuerdo con el acta, sírvanse, levanta la mano. Se levanta la sesión siendo a las 7, normal. Se recuerda, colegas, que el próximo martes tenemos la responsabilidad de escuchar a la ministra de Economía, y ese día se vota.